Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra y para guardarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar? You may be seated. Quiero entrar directo a la palabra. I want to go straight to the word, Quiero que me acompañen a Juan 16, 8, 9. and let's go to the book of John 16, 8 through 9. Hoy vamos a tener una de esas conversaciones. Hoy vamos a tener una de esas conversaciones serias. Today we're going to have one of those serious conversations. Ustedes saben como cuando en una pareja toca tocar esos temas complicados. Like whenever in a relationship it's time to talk about complicated themes, Recordemos que somos la novia remember that we are the bride de Dios. of God. Bueno, vamos a tocar este tema y espero sea de bendición. And I hope we're going to talk about this, and I hope it's a blessing for you all. Dice Juan 16, 8, 9. Y cuando cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos Here Jesus is talking to his disciples. y es cuando va a ascender y les dice: a ustedes les conviene que me vaya porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador. And this is before he ascends to heaven, and he's telling, it is in your own good for me to leave, because this is when the one that El comforts Consolador. us will come. Dice: Él vendrá y convencerá al mundo de pecado. He says he will come and he will convince the world of sin. ¿Quién iba a venir? So who was going to come? El Espíritu Santo, The Holy Spirit. que iba a traer convicción. And he was going to bring conviction. Aquí en esta palabra, en el versículo convencerá, es la palabra elenchos. And in this verse, the word that it uses for to prove is the word elekos. Elecos, que significa convicción, And that means conviction. evidencia, It means proof. convencer, It means to convince, mostrar una falla to show a mistake, o reprobar or to rebuke y reprender. and rebuke. Esto es lo que significa esta palabra. And that's what that word means. Ahora, ¿por qué quise hablar de eso? Now, why did I want to talk about this? Si no me equivoco, fue el miércoles pasado. Last Wednesday, Dios habló a su iglesia a través de la pastora cuando estaba en las adoraciones. God spoke to the church through our prophet when we were worshiping, Y nos dio una palabra fuerte, and he gave us a strong word, una palabra de levantarnos, de ponernos pilas. a word that it's time for us to wake up and to get up. Y yo lo sentí como que fue Dios diciendo: hey, prepárense. And I felt like it was God telling us, hey, get ready. Porque cuando me he dado cuenta, y quiero explicarles esto, me he dado cuenta de que muchas veces Dios, cuando empieza a hablarle a su pueblo I've noticed that whenever God begins to speak to his people, o a una persona en particular, a ti o a mí, or to a person, it could be you or it could be me, muchas veces Dios te empieza a hablar de diferentes formas. many times God begins to speak through different ways. Te empieza a hablar a través de otra persona, He may start by talking to you through another person, a través de un sueño, maybe through a dream, a través de la palabra maybe through his word, o de una prédica. or through a preaching, O como pasó el miércoles pasado, a través de la pastora. or like last Wednesday through our pastor. Pero cuando Dios hace esto, muchas veces nosotros ignoramos la voz de Dios. And many times when God speaks to us, we ignore his voice. Ignoramos lo que Dios está tratando de hacernos entender. We ignore that which God is trying to make us understand. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, I don't know if it has happened to you, but it's happened to me. pero han habido veces donde Dios me ha hablado, me ha dado esas señales de ciertas cosas que van a venir. Where God has spoken to me and he has given me signals of certain things that are to come. Y muchas veces, tristemente, And many times, sadly,
no entendemos eso, no entendemos lo que el Espíritu Santo nos está tratando de revelar We don't understand the things that the Holy Spirit is trying to reveal to us hasta que estamos en la tormenta, until we are already in the storm, hasta que ya metimos la pata. until we already made a mistake. Y hasta ahí empezamos a atar cabos y a decir, ahora entiendo el sueño aquel. And until that moment is when we begin to put things together and we're like, wait a minute, now I remember what that dream meant. Ahora entiendo por qué el hermanito aquel tuvo tal sueño de mí. Now I understand why that other brother from church had a certain dream about me. Ahora entiendo por qué aquella palabra que predicó el pastor sentía como que algo en mí se prendía. And you say, now I remember why that preaching that the pastor gave, it caused something in me. I felt something inside me. Pero tristemente muchas veces lo ignoramos. And sadly, we ignore that. Por eso es que quise hablar de esto, porque la pastora mencionó convicción del Espíritu Santo, que tuviéramos que agarráramos esa convicción que nos trae el Espíritu Santo. And I wanted to talk about this because when the pastor was speaking, she said that we needed to have that conviction, and we should have that conviction that comes from the Holy Spirit. Que tuviéramos esa integridad delante de Dios. That we should have that integrity before God. Y por eso quise hablar, me puse a pensar, ¿qué es la convicción del Espíritu Santo? And I began Pregúntate, to ask myself, what does it mean to have the conviction from the Holy Spirit? pregúntate a ti mismo, ¿sabes qué es la convicción del Espíritu Santo? Ask yourself, do you know what it means to have conviction from the Holy Spirit? ¿Sabes identificar cuando es tus emociones o cuando es algo que viene del Espíritu Santo? Do you know how to identify whenever it's your emotions or whenever it's something that's coming from the Holy Spirit? Y dije, quiero buscar un ejemplo en la Biblia de cómo podemos identificar la convicción del Espíritu Santo. So I said to myself, let me find an example in the Bible of how we can identify the conviction from the Holy Spirit. Y quiero que me acompañen a 2 de Corintios 7:10, So let's go to the book of 2 Corinthians 7:10. que dice así: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. It says, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Vemos aquí cómo la Biblia nos dice, yo creo que si nosotros pensáramos fuera del versículo, pensaríamos, ¿la tristeza es buena? If we were to think outside of this text, we would ask ourselves, so is sorrow good? La mayoría de veces yo creo que diríamos que no es buena. The majority of the time we would say that sorrow isn't good. Pero si vemos el versículo, si pueden dejar el versículo, por favor. But if we look at this verse, Pero si vemos el versículo, nos muestra que hay dos tipos de tristeza. it shows us that there are two different types of sorrow. Una tristeza buena A good sorrow y una tristeza mala. and a bad sorrow. Y si vemos ahí nos explica, este es Pablo dándonos este consejo de cuál es la tristeza buena, qué trae la tristeza buena. And here Paul is telling us what is the good sorrow and what does it bring. Nos dice la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. It says sorrow that comes from the will of God, meaning that there is a sorrow that comes from God. Dice, produce arrepentimiento It says it brings repentance que te conduce a la salvación. that leads to salvation. Y después dice, pero la tristeza del mundo But then he says, but the worldly sorrow, produce muerte. that produce death. Vemos que hay dos cosas. Esta es la convicción del Espíritu Santo. Here we're able to see the conviction that comes from the Holy Spirit. La convicción del Espíritu Santo es una tristeza que nosotros sentimos, The conviction of the Holy Spirit is a sorrow that we feel que nos acerca a Dios. that actually brings us closer to God. Es una tristeza que nos hace decir, hey, estás haciendo algo mal. It's a type of sorrow that tells us you're doing something wrong. Es una tristeza que te dice, hey, tienes que buscar a Dios. It's a sorrow that tells you you need to look for God. Tienes que arreglar este problema. You need to fix this problem. Pero viene la tristeza mala. But then comes the worldly sorrow. ¿Qué es la tristeza mala? And what's that
bad sorrow. La canción que cantaron, no sé si fue la segunda o la tercera, pero dice, ya no hay más condenación. There was a song that we were singing, worshiping, and it said, there is no longer condemnation. Esa es la tristeza mala, la That's condenación. the bad sorrow, the one that brings ¿Qué hace la condemnation. condenación? La condenación te aísla, When condemnation comes, it actually sets you apart. te enjaula, It puts you in a cage. te aleja de Dios. It actually separates you from God. Es todo lo contrario a la convicción. It's everything that goes the opposite of what conviction is. Vemos que la convicción es buena, So we see that conviction is good. la condenación es mala. Condemnation is bad. Ahora, entonces, cuando nosotros fallamos, So whenever we fail, nosotros tenemos que tomar esa convicción inicial we need to grab that initial conviction y arreglar el problema que estemos pasando. and we need to fix the problem that we're facing. Porque si no hacemos eso, si no agarramos la convicción del Espíritu Santo, Because if we don't grab the conviction that comes from the Holy Spirit, ¿qué es lo que pasa? Allí entra Satanás, entra el enemigo the enemy then enters y te trae al lado de la condenación, and brings you to what condemnation is. donde en vez de querer buscar de Dios, vas a querer huir de Dios. Where instead of wanting to seek God, you're going to want to get away from God. ¿Por qué? Porque Satanás te va a hacer sentir, no soy digno, Why? Because in that moment, Satan begins to make you feel, I'm not worthy. no merezco perdón, I don't deserve forgiveness. Dios no me ama, God doesn't love me. y todas estas cosas negativas, And all these negative things. que ahí es difícil salir. And that's a hard place to get out of. Por eso, cuando recibimos la convicción, cuando es normal que metamos la pata, It's normal for us to make mistakes. somos humanos. We're human beings. El único perfecto aquí fue Cristo. The only perfect one is Christ. Vamos a fallar. Como humanos vamos a fallar. So we're going to make mistakes because we're human beings. Pero tenemos que tomar la convicción del Espíritu Santo But we need to grab on to the conviction that comes from the para Holy Spirit arreglar esa situación, to fix that mistake, para arreglar esa debilidad. to fix that weakness. Una cosa, arrepentimiento, ahí dice que la tristeza que es voluntad de Dios produce arrepentimiento. The Bible says that the godly sorrow brings repentance. Y ahora, ¿qué es arrepentimiento? And what does repentance mean? Arrepentimiento es dejar algo por completo. Repentance means that you're Darle leaving la something vuelta. completely, that you're giving it your back. Ahora, si nosotros estamos ahí con la misma piedra, plácata, dale, Now, if we find ourselves hitting the same rock once and multiple times, ¿eso realmente es arrepentimiento? do you really think that's repentance? ¿Eso es la convicción del Espíritu Santo? Do you really think that's conviction of the Holy Spirit? ¿O simplemente es un sentimiento de condenación Or do you think that it is a feeling of condemnation que te hace sentir culpable, that makes you feel guilty, pero que no te hace arreglar but it doesn't lead you to esa área de tu vida? fixing that area in your life? La convicción del Espíritu Santo The conviction of the Holy Spirit te va a hacer arreglar esa área de tu vida. will help you fix that area in your life. Eso es la convicción. That's Eso es la convicción. Cuando siento que tengo los lentes, cuando la pastora estaba trayendo esta palabra de parte de Dios el miércoles pasado, when our pastor was bringing that word from God last Wednesday, Dios estaba hablando para que enderecemos el camino. God was calling us so we can make right our path. Dios no está hablando para humillarnos. God is not talking to us to humiliate us. Dios no está hablando a su pueblo para condenarnos. God is not speaking to his people to condemn them. Dios simplemente está diciendo, hey, te estás desviando del camino, endereza. What God is saying is you're getting away from the path, you should come back to it. Pero está en nuestra decisión si queremos hacerlo o no. But it is our decision if we want to do it or not. ¿Quieres tomar la convicción del Espíritu Santo Do you o want to no? grab the conviction of the Holy Spirit or not? Yo sé que si Dios te habló ese día, I know that if God spoke to you that Wednesday, tú sentiste la convicción del Espíritu Santo you felt that conviction from the Holy Spirit que te dijo, tengo que arreglar ciertas cosas en mi vida, that told you I need to fix certain things in my life. pero las estamos arreglando. But now are we fixing it? Ahora, Dios siempre habla a su pueblo antes de que las cosas sucedan And God always speaks to his people before things happen o antes de que las cosas empeoren. or before things get worse.
So, tomemos esa palabra, tomemos la convicción del Espíritu Santo So let's grab onto that word and let's have that conviction from the Holy Spirit. y solucionemos estas cosas. And let's Ahora, fix those things. Ya entendimos qué es la convicción del Espíritu Santo y qué es la condenación. We already understood what conviction is, and we already understand what condemnation is. La convicción es buena y viene de Dios. Conviction is good and it comes from God. La condenación es mala y viene de parte de Satanás. Condemnation is bad and it comes from Satan. Ahora, quiero tocar un temita, otro temita, sobre, sobre que va relacionado con esto. I want to touch another topic, Y es el pecado. and it's sin. Que es lo que les decía, que son cosas que como que no muy usualmente hablamos, And these are things that we don't talk about a lot. pero son cosas que no podemos ignorar. But these are things that we cannot ignore. Hace unos, no me acuerdo hace cuánto, pero me acuerdo que estábamos hablando en el grupo precisamente sobre que muchas veces ignoramos o hacemos como que ignoramos a Satanás. And now we were talking a couple life groups ago about how many times we ignore Satan. Y ya y lo dejamos como que no, Satanás no importa. And we put it as he doesn't matter. Y a él le conviene que no se hable de él. And it benefits him for us not to talk about him. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos y olvidamos que hay un enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. And it's beneficial for him because that means that we forget that there is an enemy out there that is like a roaring lion looking who to devour. Dios es real, And God is real, también lo es Satanás. but Satan is also real. Dios quiere salvar las almas. God wants to win souls, Satanás quiere llevar las almas al infierno. and Satan wants to take them to hell. Estas son cosas que nosotros no podemos ignorar. These are things that we cannot ignore. Y una de las armas de Satanás es mantenernos en pecado. And one of the tools that Satan uses is to maintain us in sin. Pero aquí viene otra cosa. Muchas veces nosotros tendemos a tirarnos a un extremo o al otro extremo. But here's the thing, many times we either go to one extreme or the other extreme. O comenzamos a pensar que todo es pecado Or we start thinking that everything is a sin, o que nada es pecado. or we start thinking that nothing is a sin. Cuando empezamos a pensar que todo es pecado, Whenever we think that everything is a sin, creamos religiosidad. we create religiousness. Pero cuando creemos que nada es pecado, But whenever we think that nothing is a sin, creamos libertinaje. we we become liberals. So, ¿dónde encontramos el balance? So where do we find the balance? ¿Dónde encontramos ese balance de no caer en religiosidad, Where do we find the balance to not fall into a religious mindset, pero tampoco caer en libertinaje? but to also not become too liberal? Recordemos que Dios nos dio libertad, Remember that God gave you freedom. nos dio el libre albedrío, He gave us free will. pero la libertad es de Dios, But freedom comes from God. pero el libertinaje no es de Dios. But whenever we do disordered freedom, that doesn't come from God. Y hay una línea muy delgada entre ellas. And there's a very thin line between them. Muchas veces perdemos la conciencia de si estamos en libertad, haciendo ejercicio de nuestra libertad, o ya estamos en libertinaje. Many times we lose focus and we don't know if we are either working within our free will or we are just being liberal. So, por eso quería darles un versículo de cómo podemos. Hay cosas que la Biblia tiene como pecado There are things that the Bible has as sin. y hay cosas que tiene como cosas agradables a Dios. There are things that the Bible has as things that please God. La Biblia dice que los borrachos, los fornicarios The Bible says that the drunk and the ones that make y fornication, estas cosas no van a heredar el reino de Dios. these things will not inherit the kingdom of God. Dios tiene estas cosas como pecado God has these things as sin. y no podemos moverlo de ahí. La Biblia dice que son pecado, son pecado. The Bible says it's a sin, it's a sin. Después hay cosas que Dios tiene como agradable, Then there are certain things that God has that please Him. como por ejemplo sus mandamientos. Maybe like His Amar. commandments. Amarás al Señor tu Dios, You should love your Lord, honrarás your a God, tus padres. honor your parents. Estas son cosas agradables a Dios. Pero hay ciertas cosas que están como en el limbo. And those are things that are pleasing to God. But then there are other things that are like in a limbo, Que uno dice, esto es pecado o no es pecado. where you ask yourself, is it a sin or is it not a sin? Por ejemplo, vamos a tocar unos temitas. For La música. Music. ¿La música es de Dios o es del diablo? Is music from God or from the devil? Que hay como que sí o no.
So, ¿la música es de Dios o es del diablo? La música la creó Dios. Music was created by God. Hay música que adora a Dios, Now is music that worships God, que es como por ejemplo la que estábamos cantando hace un rato. like the one we were singing. Hay música que en cierto sentido adora al diablo, And then there is certain music that actually worships the devil. que hablan blasfemias en contra de Dios. That they speak blasphemy Así. things against God. Yo creo que fue, no sé si fue ayer o antier, que estoy un poco perdido porque estaba nervioso por la prédica. Pero no sé si ayer o antier, me salió un clip de una canción nueva donde un cantante que se llama Peso Pluma, So there's a clip that I saw a couple days ago from this artist. este cantante dice, no me importa si mi alma se quema en el infierno. And where the singer says, I don't care if my soul burns in hell. Dice, vale la pena porque cada vez te pones más bonita. Él decía otra palabra, pero bonita. So he says, it's worth it because every time you get prettier. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso le da la gloria a Dios? Now, do you think that glorifies God? So, ahí, por conciencia, simplemente ni por conciencia, sino por sentido común, So just by using common sense, sabemos que eso no le agrada a Dios. we know that that doesn't please God. Sabemos que lo que estábamos cantando hace un rato es agradable a Dios. We know that what we were singing a couple minutes ago does please God. La Biblia no nos dice, este es pecado y este no es pecado. Now, the Bible doesn't tell us this is a sin and this is not a sin. Pero nuestra conciencia y nuestro sentido común But our consciousness and our common sense nos hace ver qué nos edifica y qué no nos edifica. allows us to see what are the things that edify us and what are the things that Ahora, don't. ahí viene lo que les digo de el limbo. No. Ahora, por ejemplo, una canción de Fonseca o en inglés alguien, Celine Dion, no sé si todavía está. Celine Dion es una cantante que canta música romántica, ¿no? So we could also see there's other artists that maybe sing romantic music. So, por ejemplo, una canción romántica que tú le quieres dedicar a tu esposa. But what about a romantic song that you want to dedicate to your wife? ¿Eso es pecado? Is that a sin? ¿Eso es agradable a Dios o no es agradable a Is Dios? that pleasing to God or is that not pleasing to God? La Biblia, a ese es el punto al que quiero ir. Now that's the point that I want to get to. Leamos qué la Biblia dice sobre eso. Let's see what the Bible says about that. Acompáñenme a Corintios 10:23. Let's go to the book of 1 Corinthians 10:23. La Biblia en Corintios 10:23 dice, no, ahí no es eso. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corinthians chapter 10 verse 23 says, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Yo creo que no lo di, pero Romanos 14:23. No Then te we lo have mando. Romans 14. Dice, aquí Pablo estaba hablando sobre la comida, porque habían judíos que creían que el comer cerdo era pecado y habían otros que decían que no era pecado. The context in the book of Romans here is that Paul is speaking about food because for some Jews it was a sin to eat pork and for others it wasn't. Y miren lo que Pablo le dice. And look Él what les Paul dice, says. prácticamente les dice eso. El que quiere comer, que coma, y el que no coma. Pero les dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Here Paul says, but whoever has doubt is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo al pueblo ahí? What is Paul saying to his people? Le está diciendo, si tu conciencia te molesta al hacer esta cosa, al comer puerco, no lo comas. Here he's telling him, if your consciousness is telling you that you shouldn't eat this, then don't eat it. Si tu conciencia te dice, esto no es ningún problema, lo puedes comer, cómelo. If your conscience is telling you this isn't a problem, then eat it. Pero si lo haces
con temor a que estás haciendo algo malo, mejor no lo hagas. But then he's saying, but if you're doing it and you have that doubt that maybe you're doing something bad, it's best for you not to do it. ¿Por qué? Porque ahí estás yendo en contra de tu propia conciencia. Because right there you're going against your own consciousness. So, volvemos a lo mismo. ¿Cómo nosotros identificamos estas cosas? So then how do we identify these things? La Biblia nos pone este versículo, el de Primera de Corintios 10, 23 y 24, como balanza. The Bible gives us this verses in 1 Corinthians 10, 23 to 24 as a balance. Cuando tú tengas una duda en hacer algo, haz esta pregunta. Whenever you have a doubt if to do something, you should ask yourself this question. Claro, algo que en la Biblia no esté como estatuto, que es pecado. Something that the Bible doesn't clearly say that it's a sin. Cuando estés en esta duda, pregúntate, ¿me conviene? You should ask yourself, is it beneficial to me? ¿Me edifica? Is it constructive for me? ¿Me ayuda a crecer? Does it help me grow? ¿Me acerca más a Dios Does it help me get closer to God? o me aleja de Dios? Or does it separate me from God? Estas cosas tenemos que preguntarnos porque son sentido común. And these are things that we should ask ourselves because it's common sense. Mira, voy a leer, esto sí lo mandé, Primera de Corintios 10, 23 al 33. Vamos a leer una gran parte de lo que Pablo le dijo al pueblo. We're going to read 1 Corinthians 10, 23 to 33, and we're going to read a part that Paul is speaking to to the people. (23 al 33). Ok, solo vamos a leer. Dice, ustedes, esta es la versión NTV, porque me gusta cómo lo tiene claro. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Sigue diciendo, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Then it continues to say, no one should seek their own good, but the good of others. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. For the earth is the Lord's and everything in it. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. But if an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising question of conscience. Dice, coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. It's saying eat everything that they are offering you without asking questions of conscience. Pero supongamos que alguien les dice, But if someone says to you, esta carne se ofreció a un ídolo, this has been offered in sacrifice, no la coman. then do not eat it. Y noten que ahí no dice porque es pecado. And notice that it's not saying because it's a sin. Dice, por respeto a la conciencia del que lo dijo. But instead it says, for the sake of the one who told you and for the sake of conscience. Me perdí. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, I am referring to other person's conscience, not yours. pero lo es para la otra persona. And it may be for someone else. Pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? And then he asks the question, for why is my freedom being judged by another's conscience? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, If I can take part of the meal with thankfulness, ¿por qué debería ser condenado por comerla? why am I denounced because of something I thank God for? Así que sea que coman o beban cualquier otra cosa o cualquier otra cosa que hagan, So whether you eat or drink or whatever you do, punto importante, háganlo todo para la gloria de Dios. it says do it all for the glory of God. Y miren el consejo que nos da. And look at the advice he gives us. No ofendan a los judíos Do not cause ni a los gentiles,
ni a la iglesia de Dios. It says, do not cause anyone to stumble, whether Jew, Greeks, or church of God. Dice, yo también trato de complacer a todos en lo que hago. He's saying, even as I try to please everyone in every way, No hago solo lo que es mejor para mí. for I am not seeking my own good, Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. but the good of many, so that they may be saved. So, esto es otro puntito que muchas veces nosotros, sí, digamos por ejemplo, una copa de vino. And this is another point, that maybe it's a cup of wine. Mi esposa cuando vamos a cenar, nos tomamos una copita de sangría. Whenever we go out to have dinner, we could have a cup of Yo te sangria. pregunto, ¿eso es pecado? Now, do I ask you, is that a sin? Ah, ok, ajá. No. Ahora, si yo me emborracho con mi esposa y vamos así, ¿eso es pecado? Now, if I get drunk, is that a sin? Sí. Pero ahora, Pablo nos dice, no es si para algo que para tu conciencia no es pecado, Then Paul is saying, if for something that is your conscience is not a sin, pero para tu hermano, but for your brother, imagínate que estás con una copa de vino y el que tienes al lado acaba de salir de tremenda rehabilitación. imagine if you have a cup of wine and the person next to you just left rehabilitation. Pablo te dice, no lo hagas por la conciencia de él. Paul is telling you, don't do it for the other person's conscience. Te dice, muchas veces tenemos muy grabado que los que importamos somos nosotros. Many times we focus a lot that the ones that we care about is ourselves. Nos olvidamos que los que nos rodean también son hijos de Dios. We forget that the ones that surround us are also children of God, Que también ellos están pasando procesos. that they are also going through a process. Y que muchas veces vamos a tener que hacer un pequeño sacrificio por amor a nuestro hermano. And that many times we're going to have to do a small sacrifice for the love towards our brother. Para terminar, And to conclude, que espero que hayamos entendido, I hope we've understood it. hay cosas que son pecado, There are things that are sin, que están establecidas en la Biblia como pecado y no podemos moverlo. that they have been established in the Bible as a sin and we cannot change it. Hay cosas que son agradables a Dios Then there are things that pleases God. y hay cosas que Dios ha dejado a nuestra conciencia, And then there are things that God has left for our conscience, a nuestra integridad. to our integrity. Cada que tú tengas que tomar una decisión en esa cosa del medio, Every time that you're going to have to make a decision for the things that are in the middle, que dependen de tu conciencia, that depend on your consciousness, pregúntate, ask yourself, ¿esto me edifica? does this edify me? ¿Esto me conviene? Is this good for me? ¿Esto me acerca a Dios? Does this get me closer to God? Y ahora, como vimos, pregúntate, ¿esto le ayuda a mi hermano? And then ask yourself, does this also help my Hazte brother? esas 4 preguntas. Ask yourself those 4 questions. So, ahora les voy a pedir que se pongan de pie I'm going to ask you guys to stand up. y escuché, para terminar les voy a dar una frase que escuché I'm going to give you que, guys a phrase that I heard. que me llama la atención porque es un hombre le pregunta a otro hombre, It's a man that asks another man a question. le pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un joven? And he asks, what's the best advice that you can give to a young person? Y esta persona le dijo, And this person said, recuerda que a cada persona que tú encuentres he says, remember that every person that you encounter tiene un pedacito de Dios, have a small bit of God. que a eso es a lo que tú le hablas. And that is what you speak to. Pero recuerda que antes de que hables, que ellos lo vean en ti. But always remember that before you speak it, allow them to see it in you. Que la gente vea a Dios en ti, For people to see God in you. porque eso es lo que les va a impactar a ellos. Because that is what's going to impact them. Nosotros no tenemos poder alguno, We don't have power, mas Cristo sí. but Christ does. Nosotros no salvamos ninguna alma, We don't save any souls, mas Cristo sí. but Christ does. Seamos un ejemplo de Cristo. And let us be an example of Christ. Tratemos, porque es difícil hacer, no podemos hacerlo, pero tratemos de Let's- vivir como Cristo. Let's try, because it's not easy for us to do it. Te voy a pedir que cierres tus ojos I'm going to ask you to close y your que eyes. hagamos una pequeña oración. And let's do a small prayer. Padre Santo, te damos gracias, Padre bendito, por tu amor y tu misericordia.
Gracias, Padre Santo, porque nos has traído a un lugar, Padre Santo, donde tú Padre Santo, nos levantarás. Porque nos estás hablando, Padre Santo, porque quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos, Padre bendito, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos hagas cada día más semejantes a ti. Tu palabra dice que esto es una carrera y que la tenemos que correr, queremos correrla, Padre Bendiciones, Santo, familia. tu mano. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.